Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Veterinaria. Esta noche la conferencia va a ser en español. Tonight's session will be in Spanish, so those who want to listen it in English, please set the interpretation to English. Is the icon who looks like a little word and is near raise your hand. Okay? Queremos agradecer a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria y a la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria por apoyarnos en este evento. Esta noche estamos empezando con el tercer módulo del diplomado. En este módulo vamos a estar hablando sobre electrodiagnóstico y tenemos el honor de presentar al doctor Gibran Castillo, que nos va a estar hablando puntualmente hoy sobre aplicación clínica del electroencefalograma. El doctor Gibran Castillo es médico veterinario, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en México. En 2018 finalizó sus prácticas rotatorias en pequeños animales en Ontario Veterinary College, Universidad de Guelph, donde también realizó su internado especializado en neurología en el 2019 y su residencia en neurología y neurocirugía en 2022. Es diplomado por ACSIM, Neurología en 2022, y hasta la fecha trabaja como neurólogo certificado en el Hospital Veterinario de Emergencias BCA Toronto, Canadá. Ha realizado diversas publicaciones y presentaciones en el ámbito de la neurología veterinaria. Doctor Gibran, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Gracias por la presentación. De nada, tenemos gente de todas partes del mundo conectada, Excelente. así que, bueno, cuando quieras puedes compartir pantalla y el auditorio es todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias. Una cosa, Bueno, déjenme. perdón, que siempre Sí. me olvido de decirlo a todos. Las preguntas las vamos a hacer al final, ¿vale? Así que las pueden ir escribiendo en el chat y yo se las hago después al doctor al final de la conferencia. Ahora sí. Ok. Ahora sí, perfecto. Déjenme, les comparto la pantalla. Vamos a ver. Espero que todo el mundo pueda ver mi pantalla. Sí, se ve Vamos a ver. perfecto. Listo. Ok. Bueno, pues como Esteban les dijo, yo soy Gibran. Les voy a hablar hoy acerca de una prueba electrodiagnóstica cuyo nombre es electroencefalografía o EEG. Le llaman EEG porque es una palabra un poco más corta. Pero bueno, les voy a comentar un poco de este tema. No soy precisamente un experto, tengo algo de experiencia en esto. Par de mis publicaciones han sido en esto y mi mentora es una gran fanática de la electroencefalografía, entonces pude aprender un poco de ella. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta prueba diagnóstica. ¿Qué es lo que vamos a tratar de cubrir en este temario? Es solamente una hora, entonces tenemos un poquito bueno, tenemos menos tiempo del que se necesita para cubrir con mucho detalle este tema, pero vamos a tratar de cubrir primeramente qué es la electroencefalografía, la base fisiológica. Estos dos puntos son un poco quizás difíciles y a veces un poco aburridos, pero van a ser muy importantes para que entendamos los siguientes puntos que son instrumentación, es decir, cómo colocamos el electroencefalografía, la interpretación, artefactos y vamos a dar algunos ejemplos de abnormalidades. Según yo, todos mis laminillas de la presentación ya están en español. Igual por ahí sale alguna en inglés. Si no queda algo muy claro, de todas maneras me lo pueden preguntar al final. Entonces, ¿qué es la electroencefalografía? De manera muy simple, y esto simple es entre comillas, es una representación gráfica de la diferencia de voltaje entre dos puntos diferentes en el cerebro. Es decir, si yo tengo un punto en este lado y un punto en este lado, trato de encontrar cuál es la diferencia en el voltaje del lado izquierdo y del lado derecho, ¿ok? Y esto se traza sobre una línea de tiempo que es continua. Este tipo de electrodiagnóstico difiere de la electromiografía o la conducción nerviosa porque este es un evento continuo, no está estimulado o desencadenado por algo en específico. Pero vamos a hablar de esto un poquito más al respecto. También es importante mencionar, esta es una prueba que tiene mucho ruido, se llama como noise. Es decir, esta prueba desgraciadamente se contamina muy fácilmente por movimientos del mismo paciente o cosas del ambiente. ¿Cómo vamos a obtener estos registros de los dos lugares diferentes del cerebro? Bueno, esto se va a llevar a cabo con un amplificador diferencial o
Differential Amplificator. Básicamente lo que hace es, vamos a tratar de Differential Amplifier, lo que va a hacer es, va a tratar de identificar cuál es el voltaje en uno y cuál es el voltaje en el otro, encontrar cuál es la diferencia de ese voltaje y amplificar esa diferencia. Es decir, si voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda esta parte del principio. Si por el input 1, que va a ser, digamos que el primer electrodo, déjame ver si puedo poner mi láser. Digamos que aquí tenemos un electrodo en una parte de la cabeza, aquí o tenemos otro electrodo y este es el que va hacia el aparato que va a interpretar o va a traducir esa señal nerviosa. Si en el input número 1 tenemos este tipo de onda y en el input número 2 tenemos una onda muy similar, pero la diferencia va a ser lo que tengamos aquí en amarillo. Básicamente lo que el diferencial amplificador o differential amplifier va a hacer es cancelar todo lo que es similar en los dos inputs y lo único que va a mostrarse en el output o en lo que nosotros vamos a estar viendo va a ser la diferencia en el voltaje. En una manera un poquito más coloquial o una manera más mundana, y es como lo explicaba yo en las clases, es, todo el mundo es, más o menos conoce este tipo de, es un poco bobo si quieren, pero todo el mundo conoce este tipo de jueguitos para los niños, ¿no? Encuentra las diferencias entre las dos figuras, entre las dos fotografías, entre los dos dibujos. Es básicamente lo mismo con cómo los electrodos van a traducir esa señal. Van a recibir básicamente de dos puntos distintos la misma señal y solamente se va a concentrar en lo que es diferente, que en esta imagen lo estoy señalando con los círculos rojos. Es decir, si pasamos esas dos imágenes por el input número 1 y el input número 2, lo que va a hacer el electrodo o con la electroencefalografía, lo que queremos hacer es rechazar todo lo que es común a esas dos imágenes, es decir, rechazar lo que es común a esos dos electrodos y lo que se filtra y termina saliendo como diferente, eso es lo que va a amplificarse por el differential amplifier. Es decir, esto es lo que vamos a recibir como señal. ¿Ok? Espero que eso haga un poco de sentido. Por lo tanto, va a mostrarlo, bueno, es amplificador también porque va a amplificar básicamente, todos estos cambios son muy pequeños. El nivel de la grabación, las ondas son muy pequeñas, entonces necesitamos amplificarlas, ¿ok? Y después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero todos los valores no son absolutos en el sentido de que el voltaje que nosotros obtengamos aquí no va a ser el voltaje que obtengamos acá, sino que va a ser referente a con qué lo estamos comparando. Si esta imagen se compara con esta otra imagen que hipotéticamente tengamos por acá, seguramente lo que encontremos como en el output va a ser diferente, porque todos los cambios son relativos con lo que se esté comparando. Espero que no les haya enredado mucho la cabeza, pero bueno, quédense con que básicamente el amplificador va a volver estas señales más evidentes, no tan pequeñitas, y vamos a encontrar lo que es diferente entre ellas, mientras que rechazamos lo común. Vamos a hablar un poquito de la base fisiológica ahora. ¿Qué es lo que estamos tratando de grabar con nuestra electroencefalografía? Van a ser básicamente la actividad sináptica entre neuronas, que es la manera en la que se comunican. Estos conceptos fisiológicos son muy, muy básicos, pero bueno, vale la pena recordarlos. Potenciales postsinápticos y también potenciales superficiales. Estos son solamente tipos de sinapsis, es decir, postsinápticas son las que pues ocurren después de la sinapsis. Normalmente son sinapsis un poco más profundas y las superficiales, bueno, como el nombre lo indica. Importante recordar que algunos de de esta actividad sináptica o estos cambios de voltaje van a también proceder de las células gliales, porque también tienen un potencial de membrana. De nuevo, como recordatorio un poco anatómico básico, las neuronas básicamente tienen dos partes anatómicamente hablando. Tienen la parte de la cabeza o el soma, en donde se encuentran las dendritas, que conducen básicamente los impulsos eléctricos desde fuera hacia el núcleo, es decir, hacia el soma o el cuerpo de la neurona. Y de aquí se van a trasladar todas las señales conducidas hacia afuera del soma en lo que se le conoce como el axón. De nuevo, cosas con las que espero ustedes estén familiarizados ya, son quizás muy simples y muy básicas, pero vale la pena recordarlas. Ahora recordemos que el cerebro, de manera histopatológica,
tiene seis, ¿cómo se dice esto? 6 láminas o layers. Sí, de hecho, ahí puse lámina. Básicamente tenemos la molecular, la externa granular, la externa piramidal, la interna granular, la interna piramidal y la fusiforme. La electroencefalografía en realidad no llega muy al fondo o muy profundo en cuestión de las señales que puede llegar a interpretar. Nos vamos a quedar como en la lámina número 1, en la lámina número 2. Es muy superficial lo que podemos nosotros capturar con ese electrodo. Y bueno, otra cosa importante que tenemos que saber es, de nuevo, cuál es la orientación de los axones. Normalmente los axones están como hacia profundo, hacia ventral en esta imagen, digamos, y los cuerpos de las dendritas casi siempre van hacia la superficie, ¿ok? Otro concepto sumamente básico es el potencial de acción, pero todas las pruebas electrodiagnósticas dependen mucho de ese potencial de acción. Quizás los aburro un poco con esta parte en otro tipo de charlas que tendremos más adelante, pero igual vale la pena recordarlo. El exterior de la célula siempre va a ser positivo. Esto es por la gran presencia de algunos cationes como el sodio o como el calcio, que normalmente están en mayor cantidad afuera de la célula que dentro de la célula. Dentro de la célula normalmente el ambiente va a ser negativo. Esto es por la gran cantidad de proteínas que tenemos ancladas en la membrana, ¿ok? Cuando ese impulso sobrepasa el límite o el threshold de polarización, lo que sucede es que cuando pasamos de los -5 mV o algo así, va a haber una despolarización, es decir, la membrana se abre, lo positivo va a entrar, mientras que lo negativo dentro de la célula se pierde. Y así es como nosotros generamos un potencial de acción y así es como se genera una señal que va desde el axón hacia arriba. ¿Ok? La comunicación de la neurona en sí siempre es de la dendrita hacia el soma. Sin embargo, nosotros lo que vamos a identificar es un cambio en la parte externa de la célula, no dentro de la célula, externa de la célula, porque nuestro electrodo, quizás no se ve muy bien, pero este es el electrodo. Digamos que lo que va a estar capturando es la parte externa a la célula, no dentro de la célula. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que nuestros electrodos normalmente van a ser positivos hacia profundo y cuando vemos una deflexión o un movimiento de la onda hacia arriba, eso normalmente es negativo. No sé si aquí lo puedan llegar a apreciar, pero cuando vemos una onda en el electroencefalograma hacia arriba, eso es negativo, solamente por cómo actúa la neurona como un dipolo en donde tenemos lo positivo abajo y lo negativo arriba. ¿Ok? Um, un único potencial de acción o un potencial postsináptico, es PSP, es muy pequeño para ser registrado, es decir, solamente una célula despolarizándose no va a ser suficiente para que nosotros lo capturemos. Tenemos que tener simultáneos sinapsis, potenciales de membrana postsinápticos o en múltiples neuronas al mismo tiempo para que nosotros lo podamos registrar. ¿Okay? Una sola no es suficiente para que nuestro electrodo lo capture. Ahora vamos a hablar, bueno, esto es lo que les comentaba ahorita, el volumen de conducción hacia arriba va a ser negativo y hacia abajo va a ser positivo, ¿ok? Entonces, cuando vemos una onda más o menos así, quiere decir que lo negativo es hacia arriba y lo positivo es hacia abajo, ¿ok? Recuérdenlo bien. Ahora, para confundirlos un poco más, las corrientes que van a fluir desde la superficie de la corteza a lo largo del eje del axón siempre van a ser perpendiculares a nuestro electrodo. Para que no les duela mucho la cabeza, vamos a tener aquí, digamos que aquí tenemos la piel, en donde está pasando el marcador, y aquí ponemos nuestro electrodo. Es decir, de nuevo, los axones van a conducir la electricidad hacia arriba y nosotros por tener el electrodo perpendicular a la piel, así es como nosotros capturamos la señal. Por eso es negativo hacia arriba. ¿Ok? Bueno, no necesariamente negativo hacia arriba, pero es por eso que las ondas se pueden ver hacia arriba o hacia abajo, con una deflexión positiva o una deflexión negativa. Los electrodos van a registrar cargas positivas o negativas con respecto a un electrodo de referencia o a otro electrodo. Es la parte que les había yo dicho y es un poco compleja en algunas ocasiones de entender, pero todo en cuestión de electrofisiología es relativo con qué lo compares. No hay un positivo o un negativo absoluto.
va a ser negativo en comparación a o negativo con respecto al otro electrodo, con respecto a una referencia. Positivo o negativo es una cuestión de relatividad. ¿Ok? Para darles un ejemplo, y de nuevo, esta parte va a ser un poco difícil, pero si vemos esta onda, lo que podemos decir es que el input número 1, es decir, lo que está entrando por aquí, va a ser negativo con respecto al input número 2. ¿Por qué? Porque la onda va hacia arriba y ven aquí como tenemos el signo de positivo en el input número 1. Entonces, como va hacia arriba, sabemos que hacia arriba es negativo. Sin embargo, el input 2 es negativo y como la onda va hacia arriba, entonces negativo con negativo es positivo, podríamos decir que el input número 2 es positivo con respecto al input número 1. Espero que no les duela la cabeza con esto, pero de nuevo, es solamente para que entiendan que es relativo. ¿Ok? Si tenemos una onda hacia abajo, de nuevo, hacia abajo sabemos que es positivo. Positivo con positivo resulta ser un input positivo con respecto al input número 2. Si es positivo con el negativo del input número 2, podemos decir que el input número 2 es negativo con respecto al input número 1. ¿Ok? De nuevo, no hay valores absolutos, todos los registros son relativos. Entonces, si revisamos este tipo de electroencefalograma y vemos este recording, después les voy a explicar exactamente a qué se refieren estos numeritos de aquí, pero si bajo ese mismo ejemplo que teníamos anteriormente, este es nuestro input número 1, podemos decir que FP2, como la onda va hacia abajo, es positivo con respecto a F8. Ajá. Pero F8 será negativo con respecto a FP2. Si miramos el de abajo, que es el F8 a T8, lo que podemos decir es que F8, como va hacia arriba, va a ser negativo con respecto a T8 y T8 va a ser positivo con respecto a F8. ¿Ok? En este ejemplo en particular sucede que estos dos les llaman spikes en inglés o creo que serían como puntas. En español, estas dos puntas o estas dos sí, puntas se encuentran en algún momento. Eso es lo que se le denomina como fase reversa. Esto va a ser importante para la interpretación del electroencefalograma. De momento solamente recuerden el nombre de fase reversa, pero básicamente es lo que sucede con la electrofisiología. ¿Ok? Ahora otra cosa básica de la electrofisiología. La actividad registrada en la superficie de la corteza cerebral va a ser de un diámetro de 1 a 2 centímetros y una profundidad de 5 milímetros. Eso es lo que yo les trataba de decir con las laminillas anteriores. Nosotros no vamos a poder registrar lo que sucede en la parte del tálamo o en la parte de la materia blanca que está muy cerca a esta zona en donde está la corona radiata. Normalmente lo vamos a registrar en la parte más superficial. ¿Por qué? Porque el electrodo no logra capturar todo lo que está aquí. ¿Ok? Solamente hasta 5 milímetros de profundidad y de un diámetro, es decir, sí, como a la redonda, en esto, un solo electrodo solamente puede capturar esto. ¿Ok? Las ondas del cerebro, el ritmo que van a tener, tiene una frecuencia de 0.5 a 50 Hz. Es decir, los Hertz, no sé si se acuerdan de nuevo, un poco para atrás, cuestiones físicas, los Hertz es la cantidad de ciclos que tiene una onda en un determinado tiempo. Es decir, nosotros usamos la unidad de minutos. Si ustedes quieren cuántas ondas vamos a ver por minuto, esos son los Hertz. Este tipo de frecuencia es relativamente baja comparada con, por ejemplo, músculo cuando estamos temblando, ¿ok? Solamente contémplenlo. La amplitud varía, normalmente menos de 100 minivolts y también eso hace sentido. Las neuronas son células pequeñitas en comparación del músculo, que es un músculo grande, que son células grandes alargadas que tienen una amplitud muchísima más grande, ¿ok? Quizás la frecuencia pueda ser similar a la del músculo, pero la amplitud va a ser muy distinta la de un músculo con la de una neurona. De nuevo, ¿cómo vamos a determinar si se puede identificar una anormalidad? Es con el área de la corteza y la localización. ¿Qué parte de la corteza? Si es esta parte, quizás sí. Si es así de pequeña, quizás podemos ver un poco de ella, pero no, quizás no tenga la amplitud necesaria. Algo muy grande sí lo veremos, pero algo muy profundo, como aquí en el lóbulo cingulado o en el lóbulo piriforme, que es muy profundo, quizás no veamos nada. Pero esta que está hacia afuera del lóbulo parietal o temporal, sí se podrían ver. Ahora, ¿de qué se trata esto de la instrumentación? Perdón, aquí de nuevo no lo traducí.
Básicamente lo que va a hacer la máquina es que va a capturar todas las grabaciones de la actividad eléctrica. Eso es una parte de lo que vamos a necesitar, la máquina y después los electrodos. La máquina que usamos en perros y gatos normalmente se va a ver como algo así. Es como un Game Boy bastante grande. La cuestión es que en humanos se utiliza un electroencefalograma normalmente que se llama estacionario, es decir, aquí tenemos esta cosa que es donde van todos los electrodos, una computadora. Esto no se puede mover, o sea, esto está como pueden ver aquí atado, o bueno, conectado a la piel del cráneo de esta niña y aquí se registran todos los impulsos. Bueno, pero el niño puede entender que se tiene que quedar ahí sentado, que lea una revista, que voltee a ver la televisión, para que podamos capturar todas esas señales. En perros y gatos ese no es el caso. Como van a estar móviles, no se quieren quedar quietos y, bueno, ustedes saben cómo es esto de trabajar con animales, lo que necesitamos es una cuestión móvil, en donde en lugar de tener esto anclado, o bueno, en un lugar que no se puede mover estacionario, tenemos esto que es de nuevo como un Game Boy, se pone como una pequeña mochila, una pequeña chaqueta o chamarra en el perro y ahí se mete la, el aparato este, que es donde vamos a estar recibiendo toda la información de este electroencefalograma, para que se tengan una idea de cómo se ve. El metal va a hacer contacto con la superficie y de ahí vamos a obtener los registros. Ese metal es, digamos que desnudo y por eso recibe las ondas eléctricas. Hay una infinidad de electrodos, muchos de ellos no se pueden utilizar en pequeñas especies. ¿Por qué? Porque tienen pelo y o rasuras completamente el cráneo o eso no va a funcionar. Y además el tipo de piel y el tipo de conducción que tienen estos electrodos, por ejemplo este de copa, que hace contacto con la piel, no funciona para perros y gatos. Por lo tanto, lo que nosotros utilizamos son normalmente de aguja. Este es más que nada para una aguja monopolar para electromiografía o cosas de ese estilo. El que yo estoy más familiarizado y es el que he utilizado más es este, el de alambre subdermal. Esta es una aguja del 25G y pueden ver dentro de la aguja está como ya empacado un pequeño alambrito. No sé si se lo pueden como medio apreciar. Esto va dentro del orificio de la aguja hipodérmica. Se pone la aguja hipodérmica dentro de la piel y después sacamos la aguja mientras que se queda esta cosita aquí afuera, que es donde vamos a conectar nuestro electrodo. ¿Ok? Este término de impedancia es básicamente qué tanta resistencia vamos a tener de la electricidad de nuestro alrededor contra la electricidad que está saliendo de esta, bueno, que está tratando de transmitir este electrodo, ¿ok? 5 kiloohms es menos de 5 kiloohms es lo ideal. Este es un nuevo tipo de electrodo que salió para pequeñas especies. No estoy muy familiarizado, creo que no ha habido ningún paper de cómo bueno, de qué tan bueno sea. ¿Cómo vamos a colocar los electrodos? Hay una infinidad de maneras de colocar los electrodos en humanos, pero me voy a regresar. Se usa normalmente este modelo que es el 10-20-10, que es básicamente un montón de electrodos en la cabeza. Esto es muy difícil de obtener en perros y gatos. Y en perros y gatos, además de que nos falta experiencia y estamos en pañales en muchas cosas con la electroencefalografía, tenemos un desafío que los humanos no tienen. Y eso es que tenemos animales con diferentes tipos de cabeza. Es decir, un French Bulldog, el electrodo que según nosotros estamos en C3, seguramente no es el mismo C3 que para un dolicocefálico como un pastor alemán o como un mesaticefálico como un Cocker Spaniel, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas son, pues, digamos que desafíos inherentes a la profesión que tenemos, ¿no? Pero este es el de 5 electrodos, para que se den una idea, vamos a tener O1, O2, CZ, F3, F4, ¿ok? Y un punto de referencia. El punto de referencia normalmente va a ser un lugar eléctricamente neutro, como cualquier otro electrodiagnóstico. ¿Por qué optamos por el puente de la nariz? Porque hay muy poco músculo y hay muy pocas cosas que pueden hacer interferencia eléctrica, ¿ok? Entonces, si tenemos un punto con referencia cero, entonces es mucho más fácil comparar la actividad eléctrica de todos estos electrodos, ¿ok? Por convención, todos los números pares van hacia la derecha, todos los números nones van hacia la izquierda. El que yo utilizo
y es el que he estado más familiarizado, es este, el que utilicé yo durante todo mi tiempo en la residencia. Es de 13 electrodos, tenemos 4, 8, 12 y uno más aquí 13. Y obviamente la tierra. Y así es como se vería en un perro con un cráneo, pues probablemente mesecefálico, dolicocefálico o braquicefálicos. La anatomía está un poco distorsionada, pero esta es la idea de cuáles van a ser los puntos en donde ustedes van a estar colocando los electrodos. Esta era el que les comentaba de humanos, vean cuántos más electrodos tienen, pero desgraciadamente no es algo que podamos utilizar justo ahora en veterinaria. Lo que les decía, a pares a la derecha, nones a la izquierda y en el centro vamos a tener todas las setas. Pueden ver cómo es lo mismo en humanos. El 10-20, lo mismo que les comentaba, nada más para que se den una idea. Ahora, ¿cómo vamos a manejar ese paciente y cómo vamos a mantener los electrodos en su lugar? Esa es la parte realmente difícil en veterinaria. Lo que tratamos de hacer con un adecuado manejo del paciente y mantener los electrodos en el lugar que deben de ir es que tenemos que disminuir la cantidad de artefacto. Como ya les dije, desgraciadamente es una prueba muy ruidosa, se contamina muy fácilmente, por lo tanto tenemos que disminuir el artefacto del movimiento y entre más estables estén esos electrodos y más tranquilo esté el perro, es mejor para nosotros obtener una buena calidad de imágenes. La fijación adecuada, normalmente lo que utilizamos es cinta, tape, cualquier tape que tengan en su consultorio para poner encima del electrodo. Y bueno, la restricción del movimiento física o farmacéutica durante la instrumentación del paciente, es decir, mientras que estamos poniendo los electrodos. Ya vieron las agujas que utilizo, son del 25, es muy delgadita. Normalmente no incomoda o lastima al paciente un montón, pero una cosa es recibir una y otra es recibir de 15 a 20 puñaladas con esas agujitas. Entonces, algunos de ellos necesitan sedación durante la instrumentación, ¿ok? Perros muy buenos a veces no lo necesitan. Por ejemplo, es el perro de uno de mis compañeros de residencia, súper buena, se dejó poner todos los electrodos sin ningún problema. Y así es como se ven, pueden ver como los pedacitos de tape, el pedazo de metal que es parte del electrodo, la parte importante ya está subcutánea. Y esta cosita roja es donde vamos a conectar el, pues el cable, lo que se le llama el lead, del Game Boy ese que les mostré hacia el paciente. Este es lo más común que sucede, es una restricción química o farmacéutica, que es donde les damos, por ejemplo, Propofol, que es muy cortito la acción y después de eso los perros se levantan. Ahora es muchísimo más fácil con la dexmedetomidina que se puede revertir y ya después de eso los perros están normales. Y aquí es donde tenemos básicamente el siguiente paso, que ya pueden ver todas las leads conectadas al electrodo y ven cómo todo esto se va en como bed wrap que pusimos todas las leads ahí juntas y esto va hacia esta chamarrita que es, o esta chaqueta, esta sudadera, como le quieran llamar, este abrigo que es donde va como el Game Boy, que es donde tenemos el registro de toda esa actividad. Hay tipos de EEG, de nuevo, discúlpenme otra vez, no traducí esta, pero bueno, está el estándar, que es de corto tiempo, que es de menos de 60 minutos, y también puede ser de días a horas. De nuevo, de aquí tienen la cuestión de los tipos de electroencefalografía. El que nosotros también vamos a utilizar va a ser una combinación de este con este. ¿Por qué este es importante? Porque vean cómo también tiene como un tipo Game Boy conectado, pero tenemos una cámara. Y la parte de video EEG va a ser muy, muy importante para nuestros pacientes porque, de nuevo, a diferencia de electromiografía o a diferencia de Nerve Conduction Velocity, a diferencia de muchas de esas pruebas electrodiagnósticas, aquí no tenemos un evento que va a desencadenar una reacción. Es decir, no va a haber un estímulo que resulte en una cuestión que nosotros vamos a poder ver aquí. Queremos ver qué es lo que está haciendo nuestro paciente durante la grabación para poder comparar y decir, ok, esta parte del registro sí checa con una actividad epiléptica o no. De hecho, en el video el perro está tomando agua o comiendo croquetas o se está rascando. Entonces, toda esa actividad o esa interferencia eléctrica nos va a ayudar el video para determinar si es relevante o no. Estos son los parámetros para grabación. Obviamente no se los aprendan, ni voy a ir como mucho en detalle al respecto, pero bueno, es para que los tengan en algún lugar.
Súper importante es que revisemos esto que se le llama impedance, que es lo que les hablaba